Sí, este señor Freddy Morales, que es un usuario muy conocido del centro, que él hizo unas manifestaciones, e incluso cuando él vivió esa situación que cuenta, yo estaba en la dirección, él fue a hablar conmigo, tratamos de explicarle, pero bueno, evidentemente él estaba muy afectado, muy alterado, y es entendible porque bueno, él vive con su mamá, una persona de 85 años, bueno, cuando pasa algo, que se cae, que está inconsciente, evidentemente que nos ponemos muy nerviosos, más allá que él fue, bueno, de una manera muy impulsiva, no faltó el respeto ni nada, pudimos hablar, pero en realidad yo me di cuenta de que él no había llegado a captar la explicación que le habíamos dado. Por eso me parece bien importante explicar cómo es el funcionamiento. Nosotros sí, es cierto, tenemos 2 ambulancias, un chofer de guardia 24 horas, pero hay un protocolo de actuación frente a determinados casos, que lo que busca es mejorar justamente la asistencia de los usuarios. Y es el siguiente. Como ustedes saben, ACE no tiene médico a domicilio, por lo menos en la mayoría del país, ¿no? Nosotros tenemos un médico de guardia interno, que no puede dejar la guardia, y es muy común que nos llamen pidiendo ambulancia porque hay que trasladar a alguien. Entonces, ya está protocolizado esto. Se pregunta el por qué. Primero, bueno, ¿quién es la persona? Si es usuario de ACE, o sea, por eso se pregunta la cédula, pero eso se hace en todos los centros de salud, en todas las instituciones públicas y privadas. Y se pregunta cuál es el motivo. ¿Ah? Y bueno, hay veces que justamente es porque hay una embarazada que está con contracciones y no tiene cómo llegar, o es alguien que se siente mal pero está lúcido, y entonces ahí va a la ambulancia con el chofer, que solo es chofer, y que solo es chofer, digamos, y con una enfermera en esos casos. Pero cuando a nosotros nos llaman y nos piden ambulancia porque hay una persona caída, inconsciente, ¿qué pasa? Nosotros ya tenemos estipulado que en esos casos se le manda una ambulancia especializada, porque así esa ambulancia llega con médico, con enfermería, y si realmente estamos frente a una situación grave, ya se empieza a actuar ahí. Se estabiliza el paciente, capaz que está haciendo un paro cardiorrespiratorio, se intuba, o sea, se le hace ahí y después se traslada. ¿Qué pasaba antes? Muchas veces, o sea, nos pedían la ambulancia porque justamente había una persona caída inconsciente dentro de la casa. Llegaba el chofer con la enfermera y la enfermera veía que esa persona estaba por hacer un paro, recién ahí tenía que pedir un apoyo. Entonces se estableció que frente a esas situaciones ya vaya la ambulancia especializada. Ya mandamos la ambulancia especializada. Porque además hay situaciones que no es cargar el paciente de cualquier manera y en cualquier vehículo, porque le podemos hacer peor. Entonces, en este caso de la señora que por suerte, yo me imagino, y es cierto, cuando uno está desesperado por una situación así, los segundos se nos hacen minutos, los minutos se nos hacen horas. Entonces, y yo entiendo la desesperación de él, pero claro, cargar a una persona que está inconsciente en un 911 tampoco me parece que es lo más adecuado, porque es capaz que no se podía, capaz que tenía que ser atendida ahí, no se podía mover, ¿me explico? ¿Se queda claro el concepto? Entonces, en realidad, claro, cuando él llama, llega al 911, la cargan, viene y llega al hospital y estaba la ambulancia especializada en la puerta de su casa. Es decir, pero yo a lo que voy es que eso ya está estipulado así. Cuando son situaciones donde llaman a veces es capaz que va a la ambulancia especializada y ya la persona está reaccionando, y bueno, mejor, pero tiene que ir una ambulancia con médico. No se puede, eso además surgió de todo un planteo de ver cómo se estaba funcionando, esto hace mucho que ya se hace, y que justamente muchas veces veíamos o que llegaba el chofer solo, aunque fuera con una enfermera, había que pedir un apoyo a domicilio,
bueno, dijimos, bueno, vamos a sacar ese paso. Que es capaz que a veces llega la ambulancia especializada y no era una cosa tan grave, pero preferimos pecar de más y no de menos. Eso quiero que quede claro que funcionamos así.